Escuchas Bookcast, el podcast de Book. Descubre aquí todas las tendencias en gestión de personas y bienestar organizacional y analiza los trending topics del mundo laboral de Latinoamérica. Desde Chile, México, Perú y Colombia, en cada capítulo conversamos con los mejores expertos y personas inspiradoras para ayudarte a crear lugares de trabajo más felices. Bienvenidos, Bookcast comienza aquí. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bookcast, el podcast de Book. En esta ocasión estamos desde Chile para toda Latinoamérica para hablar de un tema que aquí en Book no solo nos gusta, sino que nos mueve, nos identifica, nos apasiona, y es la felicidad organizacional. Y para eso nos acompaña una compañera de equipo de aquí de Book, socióloga y experta en felicidad organizacional, la Cata Benner. Catalina, bienvenida al Bookcast. Hola Benja, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz y honrada de estar aquí hablando de este tan apasionante tema. Nosotros felices de tenerte aquí para hablar de esto. Así que primero cuéntanos un poco de ti, de dónde viene esta pasión por la felicidad organizacional y cómo se vive también aquí en Book en el día a día. El tema de la felicidad en general, desde muy chica me ha llamado mucho la atención, pero pensando directamente en el tema de lo que es la felicidad organizacional, te diría que un hito, que creo que es el que marcó un poco lo que estamos investigando ahora en Book sobre felicidad, fue hace 2 años, cuando estudiando un magíster en Inglaterra hice mi tesis sobre cómo el propósito corporativo de una empresa influye en el bienestar de sus colaboradores. Entonces ahí entré a este mundo de la felicidad organizacional, del bienestar laboral. Y creo que bueno, trabajar hoy en Book y investigar estos temas no solo es apasionante, sino que es algo maravilloso porque, como tú dices, la felicidad acá en Book se vive día a día y en lo cotidiano, que creo que esa es una de las claves que tenemos que tener en mente cuando hablamos de felicidad. Para ser felices en nuestras vidas y también en el trabajo, se construye eso día a día con cada experiencia, y aquí en Book se vive en los desafíos que nos proponemos, en el trabajo en equipo, en la autonomía que nos entregan y en general en las iniciativas y actividades que se realizan acá en la empresa. Súper, o sea, el camino del interés por la felicidad te llevó hasta Book y acá es como que lo estás viviendo. Totalmente, de hecho me acuerdo cuando llegué a Chile después del magíster y vi este cartel de Book de crea lugares de trabajo más felices, yo dije, ¿qué es esto? Sí. O sea, y después vi ahí una postulación abierta, postulé, guiada y totalmente movilizada por el propósito de Book, y creo que bueno, por algo la vida me trajo hasta aquí también. Súper, bueno, ahí la Cata está en el equipo de research de Book, donde hacen los estudios, investigaciones y de muchos temas relacionados a la gestión de personas, pero hoy día vamos a enfocarnos ahí en la felicidad. Y partamos por lo básico. ¿Qué se entiende por felicidad organizacional y por qué todo el mundo está hablando de esto últimamente? Se debe a la pandemia, es parte de los cambios post-pandemia, tiene que ver con el cambio generacional de la gente que entra a trabajar. ¿Está de moda la felicidad o qué? Cuéntanos un poco. Yo creo que es un poquito de todo lo que tú comentas. Partiendo por la primera pregunta sobre qué es la felicidad organizacional, la verdad es que no existe una única definición o un único consenso. Cuando hablamos de felicidad, al final estamos hablando de algo multidimensional, o sea, filósofos, psicólogos, economistas hablan de esto. Entonces, la verdad es que encontrar una definición única no se puede, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir es que existen 2 grandes aspectos en la felicidad, que tiene que ver con el aspecto cognitivo y el aspecto afectivo. Con el aspecto cognitivo nos referimos a esta idea de que la felicidad va a estar influida o marcada por cuáles son tus expectativas de felicidad y dónde estás. En la medida que esa brecha es mayor, cognitivamente, tú vas a tener menos felicidad. Pero cuando tu realidad se ajusta a las expectativas que tú tienes de vida, ahí tú vas a ser inmensamente feliz. Y ese análisis cognitivo es un poco lo que marca en un aspecto lo que es la felicidad. Pero por otro lado también tenemos el aspecto afectivo, que tiene que ver con todas las emociones, experiencias que nosotros vivimos en el día a día. La sonrisa que se contagia, el abrazo de un compañero de trabajo, el reconocimiento de tu jefe o tu líder. Entonces tenemos estos 2 aspectos para poder entender la felicidad. Y ahora, ¿por qué estamos hablando tanto de este tema? Y es un poco lo que tú dices, tiene un poco de todo. La pandemia obviamente marcó un hito.
pero yo te diría que fue aproximadamente desde el 2021 cuando grandes instituciones como el World Economic Forum y también el Business Roundtable dicen de forma de un statement esta idea de que las empresas ya no pueden solamente agregar valor a los accionistas, sino que también tienen que agregar valor a los stakeholders, a todos los actores que se ven involucrados en el negocio, en la operación de una empresa. Y ahí, obviamente, cuando se habla y se amplía en el fondo este paraguas, los colaboradores toman una posición primordial. En la pandemia nosotros nos dimos cuenta de que las empresas que sobrevivieron y lograron esta continuidad operacional fue en gran medida gracias a sus personas. Entonces, aquí el tema de las personas y de poder asegurar su bienestar físico, que fue en el caso de la pandemia, pero ahora hablamos ya también de bienestar mental, ¿verdad? Este concepto de burnout que hoy en día se está escuchando mucho, es un poco producto de eso que tú mencionas. Pero por otro lado, y pasando ya más a la idea de la configuración de la fuerza laboral hoy en día, nos damos cuenta de que las generaciones jóvenes, millennials y generación Z, la verdad es que tienen otros valores y tienen otra concepción del trabajo. Y obviamente una empresa que hoy está compitiendo por tratar de atraer al mejor talento calificado, las empresas también se tienen que un poco adaptar a esta nueva realidad y por lo tanto empezar a poner foco a esas cosas que a las generaciones más jóvenes buscan y aspiran en un trabajo. Y ya por último lado, en tercer lugar, una de las razones de por qué este tema de la felicidad también se ha vuelto bastante popular tiene que ver porque en el último tiempo ya han aparecido muchas investigaciones que demuestran el impacto positivo que tiene en el negocio contar con personas felices. Así que hay tres razones: sociedad, fuerza laboral, impacto en el negocio, que un poco podrían explicar por qué este tema hoy en día se está conversando muchísimo. Clarísimo. Y se está midiendo. Y se también, está midiendo. ¿no sé, en esta semana aquí en Book van a sacar la cuarta versión de Building Happiness, que es este ranking y comunidad que mide la felicidad organizacional, y también el segundo estudio de felicidad organizacional que nace de Building Happiness, que está hecho por Book también. Así que cuéntanos de qué se trata ese estudio, cuál es la metodología y por qué en Book viene esta necesidad tan latente de medir la felicidad y de bajar esta información y entregarla a todo tipo de empresas. Sí, así a modo de contexto, bueno, Building Happiness, como tú bien mencionas, es una medición que Book disponibiliza un instrumento para que las empresas puedan medir su felicidad organizacional, ¿verdad? Perfecto. Como tú dices, ya llevamos 4 años y ya desde el año pasado, desde Book dijimos, bueno, ¿por qué no vamos un paso más allá? Y empezamos a analizar todos estos datos de forma agregada. Entonces, si bien Building Happiness acompaña a las empresas en ese proceso de medición y después les entrega un reporte personalizado con sus resultados y con una comparación respecto a, por ejemplo, los resultados de empresas de su misma industria o empresas de su mismo tamaño, nosotros tomamos todos esos datos agregados y empezamos a hacer análisis un poquito más complejos. Y un poco eso es lo que busca este estudio de felicidad organizacional. En esta segunda versión buscamos responder 3 principales preguntas: el qué, el cómo y el por qué. ¿Qué tan felices son las personas en sus trabajos? ¿Cómo podemos impulsar la felicidad organizacional en los lugares de trabajo? ¿Y por qué esto es importante para el negocio? Así que este año, con más de 650 empresas participantes, con más de 84.000 colaboradores que responden esta encuesta, nosotros en este estudio respondemos. La muestra es representativa. Sí, la verdad que sí. O sea, acá en Book creo que contamos con una mina de oro en términos de datos, porque también este estudio complementa esta fuente de información de Building Happiness con datos de la plataforma. Perfecto. También. Entonces tenemos una muestra que de verdad es bastante robusta y por lo mismo a partir de ella podemos generar mucha evidencia y datos para poder bajar este concepto de felicidad laboral que a veces cuesta medirlo y ponerle datos y ponerle evidencia, pero ese desafío lo estamos tomando desde Book. Me encanta. Y en la región además, o sea, el estudio comprende Chile, Perú, Colombia, México. Así es. Así que buenísimo. Bueno, y con esta muestra de 84.000 personas, me imagino que hubo grandes hallazgos. Cuéntanos un poco los principales que podemos destacar aquí en este ratito. Son muchos los hallazgos, pero si te tuviera que decir uno por cada una de estas preguntas que buscamos responder, que es el qué, cómo y por qué. En el qué, uno de los hallazgos es darnos cuenta de que las empresas que hoy
están midiendo y gestionando su felicidad organizacional presentan mejores niveles de felicidad que las empresas que no lo están haciendo. Y eso es una muy buena noticia porque nos damos cuenta de que en la medida que se gestiona este tema, efectivamente se tienen resultados positivos. Lo segundo tiene que ver con cómo fomentar esta felicidad y nosotros encontramos los 5 principales factores o predictores de la felicidad, que son el sentido de pertenencia, el trabajo con propósito, el reconocimiento, la conciliación y la remuneración. Entonces son los 5 predictores, es decir, si tú tienes que tratar de enfocarte, porque obviamente la felicidad se construye de muchas maneras, pero si tú tienes que priorizar, enfócate en estos 5, porque son los que finalmente más impulsan esto de la felicidad. Y el tercer hallazgo que tiene que ver con por qué esto es relevante, nosotros nos dimos cuenta de que las empresas que tienen una mayor proporción de colaboradores felices, también en promedio presentan menor rotación y menor renuncia. Así que la felicidad finalmente está influyendo en la fidelización del talento, que es un desafío que hoy todas las organizaciones tienen y tenemos en realidad. Sí, otro tema que hemos hablado harto acá en el podcast. Y bueno, hablando de estos predictores que tú mencionas, nos gustaría ahondar un poco en el tema del reconocimiento y la conciliación. Como, ¿qué beneficios puede traer una empresa que vive en esta cultura de reconocimiento y cómo podemos fomentarla? O sea, más allá de estar felicitando a tu equipo, creo que se pueden hacer más cosas, ¿no? Sí, mira, el tema del reconocimiento a mí me encanta porque siento que es algo que uno lo siente también en el cuerpo. Yo te pregunto, ¿cómo te sientes tú cuando alguien de tu equipo te reconoce por una idea creativa? Me encanta, pobre. O cuando tu líder te dice, bien hecho, este proyecto que se veía desafiante, te salió increíble, cumplimos con las metas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente en el cuerpo? Es literal como tú dices, como en el cuerpo. Uno se te levanta, te... O no, energizado. Sí. Y eso creo que dice mucho. Cuando tú reconoces a una persona, lo que estás haciendo es dándole un shock de energía. Estás influyendo su nivel de autoestima. Y cuando las personas tienen una autoestima alta en el fondo, obviamente sin pasarnos al otro lado, pero cuando una persona, un colaborador tiene una buena autoestima, tiene ganas de crear, tiene ganas de innovar, tiene ganas de ir el kilómetro extra, tiene ganas de tomar riesgos, tiene ganas de trabajar. Porque al final se siente una como... motivación extra. Eso mismo. Entonces, finalmente, cuando hablamos de reconocimiento, uno piensa como, reconocimiento. Pero si lo traemos al cuerpo y de verdad hacemos memoria de cómo nos sentimos cada vez que nos reconocieron, incluso siendo chicos. O sea, como claro, que a los 4 años, si tú reconoces a tu hijo o incluso a tu compañero de trabajo, que ya puede tener 40, 50, quién sabe cuánto, la persona va a ser... Ayuda a reafirmar la percepción de uno mismo, de los talentos y todo. Totalmente. Y eso finalmente se traduce en que tú vas a tener un mayor bienestar profesional, ¿verdad? Y esto del reconocimiento, como tú dices, no necesariamente es estar felicitando a todo el mundo todo el rato, porque al final ahí tal vez se pierde un poquito el valor. Pero puede ser, por ejemplo, a través de evaluaciones de desempeño. Nosotros nos dimos cuenta de que aquellas organizaciones que cuentan con evaluaciones de desempeño al menos 2 veces al año muestran mejores niveles de personas que se sienten reconocidas y valoradas y también con colaboradores más felices. Y también pueden ser, prácticas de reconocimiento no monetaria. O sea, nosotros acá en Book, en nuestra plataforma, podemos reconocer a otros equipos por sus buenos trabajos, hacerlo público, y eso, sin duda, de nuevo, va a generar como este shock de... Es un retorno positivo totalmente. Eso, y se ve en el cotidiano y al final influye positivamente en tu experiencia diaria en el trabajo. Clarísimo. Y con respecto a la remuneración, ¿es la plata, el dinero tan determinante en la felicidad laboral como uno podría creer? Como ahí, ¿qué rol juegan las políticas de remuneraciones y la transparencia en las organizaciones? Yo creo que ese también es un punto clave. Sí, mira, la remuneración es un tema. Nosotros en Building Happiness nos dimos cuenta de que en general es el elemento peor evaluado por los colaboradores, entonces vale la pena profundizar ahí. Y también, los resultados también muestran de que es uno de los predictores de la felicidad. Y la verdad es que cuando uno ve en la literatura y también cuando uno conversa con las personas, tú te das cuenta de que la gente, por lo general, tiene 3 motivaciones para ir a trabajar. O es el sueldo. Claro, tengo que trabajar. Tengo que trabajar, necesito el dinero, ¿verdad? O es el sueldo, o es el desarrollo profesional.
Tal vez hay gente que decide que le paguen menos, pero sabe que va a estar en una Crecer, empresa claro. donde va a crecer muchísimo. O hay gente que también le motiva esto más del sentido, ya el dejar huella. Y obviamente, en el fondo, estos tres perfiles de personas que tienen estas distintas motivaciones están en nuestras organizaciones y por lo tanto uno, como área de recursos humanos, como área de personas, tiene que ser consciente también de que todos no todos se van a mover por un gran propósito. Tal vez hay gente que se mueve por el dinero. Y finalmente, es importante también considerar de que la remuneración, que obviamente todos trabajamos por dinero, pero es un elemento que tiene que ser un poco la base, desde lo cual los otros predictores también se sostienen. Y respecto también a qué acciones pueden hacer las organizaciones en este tema, como tú bien dices, contar con una política de remuneración puede hacer la diferencia. O sea, el hecho de que tú, cuando tengas, por ejemplo, un feedback con una persona o le ofrezcas un cargo, algún vacante, y eres súper transparente con las bandas salariales. Desde el proceso de selección, claro. Así. Entonces, al final, de nuevo, esta pregunta es cómo las personas perciben su sueldo. Y la percepción de mi remuneración va a estar fuertemente influida por qué tan transparente es mi organización respecto, en el fondo, a cuáles son mis bandas, por ejemplo. Entonces, las políticas de remuneración son un muy buen ejemplo de una acción concreta que pueden hacer las organizaciones para impulsar una mejor percepción respecto a este tema. Super. Me gustan esos tres tipos de personas y que es legítimo trabajar por el sueldo. ¿No? En esta era de la felicidad y el propósito también, oye, si tú trabajas por el sueldo no está mal, hazlo bien. Y tal vez va a ir cambiando según el ciclo de vida de un colaborador, o sea, tal vez en un inicio trabajamos por sueldo, tal vez hacia el final de nuestra carrera trabajamos para dejar una huella. Va mutando, de todas maneras va mutando. Así es, en constante evolución. Bueno, sigamos con el estudio, ya conversamos de los grandes hallazgos, igual me gustaría saber si se encontraron con alguna sorpresa, algún dato realmente revelador, como algún país que marque la diferencia, si el tema ha evolucionado respecto a los estudios del año pasado, antepasado. ¿Hubo ahí sorpresas o igual es algo que se está manteniendo en el mismo nivel de la curva, por decir? Mira, comparando los resultados con el año anterior, en general se ha mantenido bien estable el nivel de felicidad, pero lo que sí podemos ver y creemos que es un hallazgo es que las empresas colombianas en general presentan mejores niveles de felicidad. Y esto lo vemos no solo en Building Happiness, sino que también en otras investigaciones que hemos hecho desde el área de research. Entonces, eso sin duda es curioso. Yo creo que ahí podemos hacer un zoom y profundizar en esos datos. Pero creo que también otro hallazgo que lo comenté un poquito anteriormente es el que nos dimos cuenta de que si uno compara el porcentaje de colaboradores que declara ser feliz en el trabajo en las empresas que se midieron en Building Happiness con datos de empresas que no se miden o que tal vez no están gestionando la felicidad, nos damos cuenta que las empresas de Building Happiness cuentan con una mayor proporción de colaboradores felices. Y creo que ese fue un hallazgo y la verdad es que, bueno, también está acompañado con esta idea de que cada vez existe también más interés en medir. Hay que tomar acción, porque así como es. dijimos antes, hay retorno. Así es, y creo que esto de Building Happiness también nos ha demostrado de que es un tema cada vez más popular. O sea, cada año más empresas se están inscribiendo y están decidiendo tomar ahí este desafío de medirse y gestionarse y por ende también hacerse responsable de los resultados que surgen de la medición. Muy interesante. Bueno, y aquí en el Bookcast hemos hablado mucho de propósito en varios capítulos, que está bien ligado, ya lo has mencionado tú también, a esto de la felicidad organizacional. Y pasa muchas veces con este tipo de conceptos que todo suena muy bonito, muy inspirador, pero como llevarlo a la acción es otra cosa. Entonces, nos gustaría escuchar algún ejemplo de prácticas o políticas que tú hayas podido identificar que sean efectivas para promover y ojalá aumentar la felicidad organizacional. Sí. Así como unos tips para los que nos escuchan. Ahí, bueno, si es que descargan el estudio van a encontrar muchos tips, pero bueno, les vamos a hacer un resumen. Pero efectivamente, en el estudio nosotros encontramos iniciativas, políticas y acciones concretas que pueden hacer las empresas para fomentar la felicidad organizacional y generar un cambio que es estadísticamente significativo, ¿ya? Nosotros ahí la estadística la tomamos en serio. Entonces, aquí el resumen de algunas acciones. Primero, como mencioné anteriormente, evaluación de desempeño al menos 2 veces al año. Contar con política de remuneración. Tener un plan de bienestar también influye.
contar con espacios de esparcimiento. Y esta quinta, que a mí me gusta mucho, porque es más low cost, uno podría decir, tiene que ver con comunicar periódicamente sobre los resultados y metas de la empresa. Ah, perfecto. Como lo hacemos acá en Book. Así es, y la verdad es que hace sentido. O sea, Total. Para que yo me Sentirse sienta... involucrado. Así es, para que yo me sienta realmente perteneciente a mi empresa, necesito saber hacia dónde vamos, cuáles son las metas, cuáles han sido los desafíos, pero cómo logramos transitar ¿Y qué esos papel desafíos. juego yo en esto, po? Así ¿Cómo es. puedo aportar o buscar oportunidades entendiendo en qué está la empresa? Totalmente. Entonces, si una empresa quiere avanzar en este tema y de repente no tiene los recursos, podría empezar, por ejemplo, con este tema de la comunicación periódica sobre los resultados y metas de la empresa, para que la gente realmente tenga conocimiento de para quién trabaja al final. Súper. Sí, justo a eso va mi próxima pregunta, porque claro, están estos como tips, por decirlo, o accionables, que muchas empresas, especialmente las más chicas o emprendedores, que piensan que esto me va a implicar gasto. Esto va a ser gasto, va a ser recursos, y yo no tengo tiempo, no tengo personas, no tengo plata. Pero me imagino que sí hay, como la que menciona ahora de la transparencia, de contar a dónde está la empresa abiertamente y todo. Entonces, ¿qué recomendación podemos sacar a este tipo de empresa que ve con más que tiene las ganas, pero lo ve con más preocupación esto de subirse al barco de la felicidad organizacional? ¿Cómo podrían implementar un plan low cost de felicidad organizacional que no agote sus recursos? Que no debe ser fácil, pero sé que acá la Cata algo nos puede recomendar. Mira, yo diría que lo primero es tomar la decisión de medirse. ¿Ya? Tomar la decisión de medirse. Puede ser a través de Building Happiness, puede ser maravilloso, internamente. pero también puede ser internamente, o sea, armar una buena encuesta de clima laboral, poder encontrar dónde están las brechas, y de repente los resultados pueden llamarnos la atención en el sentido de que las respuestas no siempre tienen que ser un bono de desempeño, ¿se entiende? Claro. Y por ejemplo, pensando en este ejemplo que te daba antes de tener instancias periódicas de comunicación, eso es una práctica que uno podría decir es low cost. Pero, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño, 2 veces al año. ¿Cuánto te Tampoco cuesta? Nada, o sea, prácticamente nada. Una hora de en el fondo, agendar la reunión, unas horas también de trabajo previo, pero finalmente es una acción que hace la diferencia y que de nuevo va a influir en que la persona se sienta reconocida, desafiada. En las evaluaciones de desempeño no solamente vamos a estar viendo qué es lo que se hizo en el pasado y dar ese feedback, esa retroalimentación, pero también, oye, en el futuro, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Dónde quieres dejar tu huella? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? Y también en estas evaluaciones de desempeño, generar una relación con el líder en el fondo, que sea cercana, que sea de confianza. De repente tener reuniones 1 a 1, donde uno le pueda preguntar a sus equipos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál ha sido tu desafío? ¿En qué te puedo ayudar? De repente, de nuevo, volvemos a... La comunicación, la horizontalidad, todo eso son... Todo eso influye. Claro, factores de felicidad que suman. Así es, y volvemos a esto de la definición de la felicidad. Para todos es distinto. Para todos es distinto y se construye día a día. Al final es como que tú todos los días tengas un frasco así de monedas, Sí. 2 frascos de moneda en el fondo. Uno, experiencias negativas en tu día, el otro, experiencias positivas. Si tú tienes más experiencias Al positivas final en del tu día, día, entonces, ¿cómo hacemos que en el trabajo la gente tenga un mayor número de experiencias positivas? Total. Y entender que no es, ya voy a contratar no sé cuántos beneficios y todos van a tener seguro, gimnasio y no sé qué, sino que quizás ellos prefieren ser más escuchados o tener más oportunidades de desarrollo. Creo que eso también es una buena... Saber que puedes crecer dentro del lugar te da mucha más felicidad quizás que un beneficio tangible como toma tu bono de fiestas patrias. Totalmente, y eso de hecho está en nuestro estudio de tendencias 2024, donde nos dimos cuenta de que de cara al futuro, el bienestar laboral tiene que ser entendido como algo que va mucho más allá de los beneficios y donde existe una responsabilidad compartida entre la organización y el colaborador. Claro. Porque también es importante fomentar que las mismas personas se empoderen de su bienestar y tengan las herramientas para autogestionarse. No te lo van a dar todo en bandeja tampoco, o sea, Así las es. dos partes son importantes. Bueno, y otro tema que acá nos interesa harto en el Bookcast, que lo hemos hablado, que tiene que ver con la multigeneracionalidad en el trabajo. Entonces, ¿qué diferencias pudieron observar
en este estudio en los niveles de felicidad laboral entre las distintas generaciones, porque me imagino que, ya lo dijiste antes, las motivaciones de un Gen Z versus un talento senior, un boomer, son diferentes y tienen una percepción distinta de la felicidad, más allá de la identidad personal, sino que también tiene que ver con la cosa generacional. Sí, mira, en el estudio vimos diferencias tanto a nivel LATAM como por país, ¿ya? Y nos dimos cuenta que en todos los países, y por lo tanto también en el promedio LATAM, efectivamente las generaciones más jóvenes presentan menores niveles de felicidad laboral, ¿ya? Mientras que los baby boomers, en este caso, claro, que serían toda persona mayor de 60 años, está más feliz en el trabajo. Y la verdad es que, bueno, pueden existir distintas hipótesis, pero creo que es importante mencionar que esta realidad del nivel de felicidad en el trabajo, que es más baja para la generación Z, vemos que hay estudios, por ejemplo, el World Happiness Report, que muestra que la generación Z también muestra niveles de felicidad más bajos en la vida. Son más exigentes con todo, quizás. Claro, no es algo específico del trabajo, sino que en la vida. O entonces, lo que tú decías antes, su expectativa, su meta es más alta, entonces se ve más lejos. Totalmente, y de hecho una de las hipótesis que nosotros tenemos de por qué esta generación tiene estos menores niveles de felicidad, uno es lo que tú dices, las expectativas. Ya las expectativas que tiene una persona recién salida de la universidad de trabajo es muy distinta a la que tenían nuestros padres. Por otro lado, la interconectividad. Hoy en día tú te metes a LinkedIn y puedes ver lo maravillosas que son todas las empresas. Entonces ahí uno se empieza a comparar como, uy, mira, mi compañero de la universidad hacen todas estas actividades y yo no las tengo. Entonces esta interconectividad también genera esta comparación y también las expectativas como van cambiando. Y por otro lado, no hay que desconocer que las generaciones más jóvenes también son mucho más conscientes del tema de la salud mental y del bienestar integral. O sea, nuestros padres, cuando tú les hablas de qué actividades hace tu empresa para el bienestar, probablemente te van a hablar de estas acciones en pos del bienestar físico, que es maravilloso, la seguridad en el trabajo, pero ahora las generaciones jóvenes buscan mucho más. Totalmente verdad. Así es. Y eso del LinkedIn también, las expectativas también aumentan porque LinkedIn es como tiene su lado muy positivo y su lado de que ves lleno de cargos todos en inglés con 5 palabras y alguien que acaba de salir de la universidad es Master Strategist en bla 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 y dice, ¿por qué yo no? Porque claro, y no es así, él está haciendo un trabajo menor que ese cargo gigante. Así es, y esa comparación puede estar influyendo también. Sí. Ya hablemos del efecto que tiene la felicidad sobre el negocio mismo. ¿Qué encontraron en el estudio? ¿Podemos afirmar, como decía antes, que las personas felices hacen bien al negocio? Sí, este capítulo es mi favorito, porque de verdad creo que es un desafío poder demostrar esto. Nosotros en Book lo pudimos hacer porque, como te comenté en el fondo, vimos y tomamos los datos de Building Happiness y los cruzamos con los datos que tenemos en la plataforma de Book respecto a las tasas de rotación y de renuncia. Y lo que nosotros pudimos ver es que efectivamente las empresas que cuentan con mayor proporción de colaboradores felices en promedio tienen menor tasa de rotación y menor tasa de renuncia. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que podemos decir en simple? Es que aquellas organizaciones que cuentan con mayor felicidad organizacional están teniendo un mejor desempeño en fidelizar al talento, que hoy en día ese es un temazo. Y si eso es un ahorro de costos, finalmente. Así es, imaginémonos cuánto cuesta cada persona que se va de nuestra organización. Ahí hay una pérdida de conocimiento y de know-how, hay que salir a buscar un vacante, hacer la publicación, todos los procesos de selección, después, capacitarlo, hay una pérdida de productividad también en ese periodo de tiempo. Entonces, obviamente, desde nuestro punto de vista, el hecho de que tú disminuyas un poco tu tasa de rotación y renuncia finalmente puede tener un impacto importante en el negocio y en la organización. Gracias, Cata. Y ahora para ir cerrando esta conversación, que en verdad ha sido muy apasionante, como podrán ver acá en Book, en verdad la felicidad nos mueve. Estamos energizados. Quiero saber, acá como Catalina Werner, no como persona de Book, ¿qué viene? ¿Qué rol crees que va a tomar la felicidad organizacional en el futuro de las empresas, del éxito de las empresas? Ya. Yo soy súper optimista con este tema. Yo creo que si uno no es optimista, entonces no se logran las cosas que uno se propone. Y yo creo que hoy día efectivamente cada vez son más las empresas que se están midiendo y están gestionando este tema, lo que me parece maravilloso y al final es un necesario punto de partida. Y yo creo que
En el corto plazo, así que me preguntaste por el futuro, pero en el corto plazo yo veo de que todos estos datos y toda esta evidencia va a empezar a subir. ¿Subir a dónde? A los directores, a los grandes tomadores de decisión, a los altos ejecutivos. Porque finalmente esas personas son las que un poco son más reacias en poder invertir en estos planes de bienestar y en estos distintos tipos de política. Y yo creo que en la medida de que contemos con más datos y más evidencia, vamos a tener finalmente argumentos para poder demostrar de que efectivamente invertir en felicidad organizacional le hace bien al negocio. Ya, yo creo que eso es lo que yo espero ver en 5 años más, en ver directores de empresa, en altos ejecutivos, todos camiseteados por esto, no solo porque uno podría decir que es algo que todos queremos, porque claro, finalmente todos aquí queremos ser felices, no conozco a nadie que no quiera ser feliz en su vida ni en su trabajo, pero creo que en este corto plazo vamos hacia allá y ya, bueno, en 10 o más años de aquí al futuro, espero que de verdad podamos romper esta idea de que la felicidad, que el trabajo es una carga. Claro. Yo de verdad creo que uno puede ser feliz en el trabajo y creo que todos tenemos el derecho de ser felices en el trabajo. Y creo que, y espero que en 10 años más no tengamos que hablar de esto, sino que ya sea un desde. La felicidad laboral. Buenísimo, me encantó ahí ese mensaje final. Un gusto conversar contigo, Cata. Gracias a ti, Benja. Descarguen el estudio, conozcan más de Building Happiness para inscribirse en la próxima versión. A los amigos de México, próximo año es primer año, así que ahí a inscribirse, a conocer más, porque en verdad la data que entrega y la información, reporte personalizado para tu empresa es impresionantemente útil. Y bueno, en Book tenemos este compromiso real con la felicidad organizacional, recuérdenlo. No solo con Building Happiness, también con crear comunidad con nuestro People Day que viene y con las soluciones que ofrecemos como nuestro módulo para la gestión de desempeño, que es donde se puede hacer el feedback, módulo de reconocimiento, módulo de gestión de beneficios, capacitaciones para los colaboradores y mucho más. Así que si quieren conocer más, vayan a nuestra página web y los espero en otro capítulo de Bookcast para seguir hablando de los temas que tanto nos apasionan de gestión de personas. Aquí termina este capítulo de Bookcast, el podcast de Book. Te esperamos para el próximo. Bookcast es una iniciativa de Book, un software integral para la gestión de personas con el que podrás automatizar tus tareas administrativas, construir la cultura organizacional que sueñas y facilitar el acceso a beneficios que tus colaboradores realmente valoren. Todo desde la misma plataforma y con inteligencia artificial integrada. Descubre más en book.cl, book.mx, book.pe y book.co y síguenos en LinkedIn como BUK para unirte a la conversación. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.